Hola, hoy nos adentramos en un mundo complejo, pero la verdad es que fascinante, la medicina legal y las ciencias forenses. Tenemos aquí delante un montón de apuntes, parece material de estudio, y vamos a analizarlos. Nuestra misión hoy es, bueno, sacar las ideas clave, ¿no? Esos detalles que a veces se nos escapan y entender por qué todo esto es importante. Exploraremos desde qué le pasa al cuerpo después de la muerte hasta cómo se miran las lesiones o cómo actúa la justicia. Va a ser intenso, aviso. Exacto. Es un viaje, donde la ciencia se pone al servicio de la verdad, digamos. Conecta la biología con el derecho, como se ve en estos papeles. Veremos cómo cada cosita, por pequeña que sea, una marquita en la piel, una herida, puede contar una historia entera. Pues empecemos por el principio, lo inevitable. ¿Qué pasa cuando cesa la vida? Están esos cambios inmediatos, los fenómenos tempranos que llaman. Correcto. Al morir, pues cesan las funciones vitales y empiezan a verse cambios. Uno de los más obvios es el enfriamiento, el algor mortis. El cuerpo va perdiendo calor, poco a poco, hasta que se iguala con la temperatura del ambiente. Y eso ayuda a saber cuándo murió, ¿no? Más o menos. Sí, esa velocidad de enfriamiento, que suele ser como medio grado o 1 grado por hora, es útil para estimar la data de la muerte. Pero claro, varía muchísimo. Depende de si la persona era obesa, si llevaba mucha ropa, si estaba en el agua, muchos factores. También está la deshidratación, ¿verdad? Con signos como la piel como apergaminada o esos cambios en los ojos, el signo de Sommer, esa mancha oscura. Efectivamente, la deshidratación provoca el hundimiento de los ojos. Eso es el signo de Stenón-Lewis. Y esa mancha en la esclerótica, el signo de Sommer, que aparece en unas horas si los párpados quedan abiertos. Pero quizás lo más informativo al principio son las livideces, el livor mortis. Ah, sí. Esas manchas moradas, violáceas, que salen en las partes más bajas del cuerpo, ¿no? ¿Por qué dices que son tan importantes? Pues porque nos dicen mucho, sobre todo de la posición del cuerpo y si se ha movido después de muerto. La sangre por la gravedad se va acumulando en las zonas que quedan abajo, ¿sabes? Excepto donde hay algo que presiona, como la ropa o el suelo. Ajá. Empiezan a verse sobre las 2 o 3 horas y esto es crucial, se fijan entre las 8 y las 12 horas. ¿Se fijan? ¿Qué significa eso exactamente? Que ya no desaparecen si presionas la piel. Se quedan marcadas. Y esto es clave. Si encuentras un cuerpo boca abajo, pero tiene las livideces fijas en la espalda. Entiendo. ¿Sabes que lo han movido después de esas 8 o 12 horas? Exacto. Es una prueba bastante clara de que alguien ha alterado la escena. Vale. ¿Y el color? ¿Siempre es ese morado o violáceo? Pues no siempre. Hay una excepción muy importante que mencionan aquí las fuentes. Si la muerte es por intoxicación por monóxido de carbono, el CO, las livideces tienen un color rojo cereza muy llamativo. Anda. Una buena pista. Una pista diagnóstica, sí. Y ojo que hay un mito por ahí que dice que salen por evaporación. Ah. Pues estos apuntes dejan claro que eso es falso. Es un fenómeno vascular, pasivo, nada de evaporación. Vale, vale. Y luego viene la famosa rigidez, el rigor mortis, ese endurecimiento de los músculos. Ese mismo, la causa es bioquímica pura. Falta ATP, que es la molécula de energía de las células. Sin ATP, los músculos no se pueden relajar. Y sigue un patrón bastante predecible, la ley de Nystrom. Empieza por los músculos pequeñitos, cara, mandíbula, Ujú. luego baja por el cuello, tronco, brazos y al final las piernas. Empieza a la hora o 2 horas después de morir. Llega al máximo sobre las 8 o 12 horas y ya desaparece hacia las 24 o 36 horas. Justo cuando empieza, bueno, la siguiente fase. Mencionan también el espasmo cadavérico. ¿Es lo mismo que la rigidez? No, es distinto y bastante más raro, la verdad. El espasmo cadavérico es como una rigidez instantánea. ¡Pum! Sin que haya habido relajación antes. Fija la postura exacta del último momento de vida. Se ve en muertes muy súbitas, con mucha tensión nerviosa, o si hay afectación del cerebro. Qué curioso, como alguien que se aferra a algo, quizá. Exacto, como un suicida que sigue agarrando el arma con fuerza. Ese sería un ejemplo clásico. Vale, superamos la fase temprana. ¿Y después? Vienen los fenómenos tardíos, los destructivos. Aquí ya entran en juego dos procesos principales. Primero, la autólisis, que es como una autodigestión. Las propias enzimas de las células empiezan a comerse los tejidos. Y luego, sobre todo, la putrefacción,
que es la descomposición por las bacterias. La mayoría vienen del intestino. ¿Y el primer signo visible de eso? Suele ser la mancha verde abdominal. Típicamente aparece abajo a la derecha, en la fosa ilíaca derecha, sobre las 18-36 horas, aunque la temperatura ambiente influye un montón, claro. Después de eso, el cuerpo se hincha por los gases que producen las bacterias, es la fase enfisematosa, luego vienen los líquidos, fase colicuativa, y ya la intervención de los insectos, la fauna cadavérica. Uf. ¿Y hay procesos que hagan lo contrario? ¿Que conserven el cuerpo? Sí, los hay. Pero necesitan condiciones ambientales muy específicas. Por ejemplo, la momificación. Para eso hace falta un ambiente muy seco, cálido y con ventilación. El cuerpo se deseca y la piel queda como acartonada oscura. ¿Y la adiposira? Suena raro. La adiposira o saponificación necesita justo lo contrario. Mucha humedad y que no haya oxígeno. Se da en cuerpos sumergidos o a veces en ataúdes muy sellados en terrenos arcillosos. Lo que pasa es que la grasa del cuerpo se transforma químicamente en una sustancia parecida al jabón, como cera, blanquecina o amarillenta. ¿Y la maceración, has dicho antes? Sí, la maceración es típica de fetos que han estado retenidos en líquido o en ahogados. La piel se reblandece mucho y se desprende, como si fuera un guante. Qué fuerte. Pero útil a veces, ¿no? ¿Para las huellas? Curiosamente sí. A veces se puede recuperar la piel desprendida de los dedos para obtener huellas dactilares. Y un dato, los cementerios normales, tal como son, no suelen ser un buen sitio para que ocurra la momificación natural. Fascinante, cómo el entorno lo cambia todo después de la muerte. Bueno, cambiemos de tercio. Hablemos de las asfixias mecánicas. Son causas de muerte muy importantes en forense, ¿no? Importantísimas. La asfixia, en medicina legal, significa que algo mecánico y externo impide que llegue aire a los pulmones. Suele haber signos comunes, aunque no siempre están todos ni son exclusivos de las asfixias. Por ejemplo, esas pequeñas hemorragias como puntitos, las petequias, en la piel o en los ojos. Ajá. También congestión en los órganos, a veces líquido en los pulmones, edema pulmonar, y ese color azulado, la cianosis, por falta de oxígeno. Hablemos del ahorcamiento. Aquí la clave es el peso del propio cuerpo, ¿verdad? Exactamente. En el ahorcamiento hay un lazo sujeto a un punto fijo, y es el peso del cuerpo al caer o suspenderse el que aprieta el cuello. La forma más frecuente, desde el punto de vista médico-legal, es el suicidio. El hallazgo clave es la marca que deja el lazo, el surco. ¿Y cómo es ese surco? Lo típico es que sea único, oblicuo, o sea que sube hacia donde está el nudo, que sea incompleto, se interrumpe donde está el nudo, y que esté más marcado en el lado contrario al nudo. O sea que si ves un surco que da toda la vuelta al cuello y es horizontal, Debería hacerte sospechar mucho. Eso no es lo típico de un ahorcamiento. Podría ser otra cosa. como la estrangulación. ¿Cómo se diferencian? La diferencia fundamental es quién o qué hace la fuerza. En la estrangulación, la fuerza viene de fuera, o las manos de otra persona apretando el cuello, estrangulación manual, o un lazo que alguien maneja activamente, estrangulación a lazo. Aquí, claro, la primera sospecha suele ser el homicidio. ¿Y las marcas son diferentes? Sí, si es manual, puedes encontrar moratones de los dedos o arañazos de las uñas, los llaman estigmas ungueales. Y a veces se rompe un huesecillo que tenemos en el cuello, el yoides. Si es con un lazo, el surco sí tiende a ser horizontal y a dar toda la vuelta, a ser completo, a diferencia del ahorcamiento. Vale. Luego está la sofocación, que es distinto. No afecta directamente al cuello. Correcto. La sofocación es impedir respirar por otros medios. Puede ser tapando la nariz y la boca, por ejemplo con una bolsa o cinta adhesiva. O porque algo obstruye por dentro las vías respiratorias, como al atragantarse con comida. O comprimiendo el pecho, ¿no? Eso es, por compresión del tórax y el abdomen que impide los movimientos respiratorios. O también por estar encerrado en un sitio sin aire o por quedar sepultado. Y nos queda la sumersión, el ahogamiento. Aquí la causa directa es que entra líquido en las vías respiratorias. Puede ser un accidente, un suicidio, a veces un homicidio. Hay que investigar. Se suele diferenciar entre los ahogados azules y los ahogados blancos. ¿Azules y blancos? Sí, los azules son los casos donde hubo lucha, se aspiró agua. Tienen los signos clásicos de asfixia, cianosis, congestión y a veces ese hongo de espuma que sale por la boca y la nariz. Los blancos, en cambio, son muertes más súbitas, a menudo por un reflejo al contacto con agua muy fría. La autopsia en estos casos puede tener muy pocos hallazgos, por eso se llama blanca.
¿Y qué les pasará a los pulmones en un ahogamiento más típico, digamos, de aspiración? Pues en la sumersión asfixia, los pulmones están pesados, llenos de líquido, edema, como hinchados, sobredistendidos. A veces se ven unas manchas, las manchas de Paltauff, que son pequeños desgarros de los alvéolos, y un dato importante que recalcan aquí, es falso que los pulmones se hagan más pequeños. ¿Ah, no? No, al revés. Aumentan de volumen y de peso por el líquido. Y ojo, que la fisiología cambia mucho si te ahogas en agua dulce o en agua salada. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Pues simplificando un poco, el agua dulce es menos concentrada que la sangre. Pasa muy rápido de los pulmones a la circulación, diluye la sangre, puede romper los glóbulos rojos Madre mía. y provocar problemas cardíacos graves por los cambios en las sales del cuerpo, los electrolitos. ¿Y la salada? La salada es al revés, está más concentrada. Lo que hace es chupar líquido desde la sangre hacia los pulmones. Provoca un edema pulmonar tremendo y la sangre se concentra. Son mecanismos diferentes. Muy claro. Cambiemos de tercio otra vez. Lesiones por armas. Empecemos por las armas blancas, ¿te parece? ¿Vale? Las heridas por objetos con filo, como cuchillos, navajas, se clasifican según cómo actúan. Las incisas, o cortantes, son las que produce el filo al deslizarse. Tienen bordes limpios. Un detalle curioso que apuntan aquí es que si el corte es oblicuo, la colita del final de la herida suele ser más larga que la del principio. Interesante. ¿Y con las armas de fuego? Ahí el análisis parece más complicado. ¿Qué se mira en el agujero de entrada, en el orificio de entrada? Pues varias cosas. El orificio de entrada suele ser redondo u ovalado y los bordes están como metidos hacia adentro, invertidos. Alrededor se forma el anillo de contusión, que es por el roce de la bala al entrar, y el anillo de enjugamiento, que es la suciedad que la propia bala arrastra y limpia en los bordes del agujero. ¿Y si el disparo es de cerca? Ah, si es a corta distancia aparecen más cosas. El ahumamiento, que es el hollín de la pólvora quemada, superficial, que se puede limpiar. Y el tatuaje, que son granitos de pólvora sin quemar que se clavan en la piel. Ese no se limpia. O sea que si no hay ahumamiento ni tatuaje. Indica que el disparo se hizo desde más lejos. La distancia es un dato clave. ¿Y el orificio de salida? ¿Es verdad eso que se dice siempre de que es más grande que el de entrada? El de salida sí lo hay, porque a veces la bala se queda dentro. Suele ser más irregular, con los bordes hacia afuera, evertidos. Y, muy importante, no tiene ni anillo de contusión, ni de enjugamiento, ni tatuaje. Pero eso de que siempre es más grande es un mito. Puede serlo, pero no siempre. Las fuentes insisten en que esa afirmación es falsa. Depende de muchas cosas. Si la bala se deforma, si sale girando. Entendido. Y es crucial recuperar la bala si se queda dentro, ¿no? Fundamental. ¿Por qué? Porque la bala lleva grabadas las marcas únicas del cañón del arma que la disparó. Es como una huella dactilar del arma. ¿Y cómo se saca? Con cuidado, supongo. Con muchísimo cuidado. Lo ideal es con los dedos, si se puede, o con pinzas que tengan las puntas protegidas con goma o plástico. Nunca con pinzas metálicas directamente. Claro, para no rayarla. Exacto, para no dañar esas marcas microscópicas que son la clave para la balística. Y ojo también a la ropa, que puede tener restos del disparo que no llegaron a la piel, y ayuda a estimar la distancia. Perfecto. Bueno, a veces la causa de la muerte no es un trauma tan visible. Y ahí entra la toxicología forense. Exacto. Los apuntes mencionan dos ejemplos muy clásicos. Uno es el alcohol, el etanol. Si hay que medir cuánto alcohol había en el cuerpo después de la muerte. ¿Dónde se mide? ¿En la sangre? Se puede, pero la muestra que se considera más fiable, la que menos se altera por la putrefacción, es el humor vítreo. El líquido del ojo. Ese mismo. Es una matriz bastante aislada y estable para medir el alcohol post-mortem. Interesante. ¿Y el otro ejemplo clásico? Un gas muy peligroso porque no huele, no tiene color, y sale de combustiones incompletas. Calentadores viejos, estufas mal ventiladas, incendios. ¿Y cómo mata? Se pega a la hemoglobina de la sangre, que es la que transporta el oxígeno, pero se pega muchísimo más fuerte que el oxígeno. Entonces impide que el oxígeno llegue a los tejidos. Es una asfixia a nivel celular. Y como ya dijimos antes, deja esa señal visual tan característica. Las livideces rojo cereza. Exacto. Clave para sospecharlo. Vale. Cuando una muerte no es claramente natural o hay sospechas, se ordena una necropsia médico-legal. ¿Qué diferencia hay con la que se hace a veces en los hospitales, la clínica? La diferencia es fundamental. La necropsia clínica busca confirmar un diagnóstico, investigar una enfermedad, con fines científicos o de control de calidad médica. Y necesita el permiso de la familia.
La necropsia médico-legal, en cambio, es obligatoria por ley cuando la muerte es violenta, accidente, suicidio, homicidio, o sospechosa de criminalidad. La ordena una autoridad judicial, un juez o un fiscal. ¿Y en la objetiva? Ayudar a la justicia, determinar la causa de la muerte, qué la produjo, un infarto, un disparo, y la manera de la muerte, cómo se produjo, natural, accidental, suicida, homicida. ¿Y cómo se hace? ¿Hay un método estándar? Se sigue un procedimiento muy sistemático. Primero, un examen externo súper detallado de todo el cuerpo y la ropa. Luego se abren las grandes cavidades: cráneo, cuello, tórax, abdomen. Se examinan los órganos tal como están colocados, in situ, y después se van extrayendo de forma ordenada para examinarlos por separado y tomar muestras para análisis, toxicología, histopatología. El método más común que citan estos apuntes es el de Virchow. Su característica principal es esa: mirar los órganos primero dentro del cuerpo y luego sacarlos y analizarlos uno a uno. En todo este contexto legal aparecen las palabras perito y pericia. Claro. El perito es el experto, en este caso, el médico forense, que tiene conocimientos técnicos o científicos específicos que el juez o el fiscal no tienen. Su función es auxiliar a la justicia. Y la pericia es el informe que elabora ese experto. Es un documento técnico donde expone sus hallazgos y conclusiones, y que se presenta como prueba en el proceso judicial. Las fuentes mencionan que en Perú, por ejemplo, está regulado en su Código Procesal Penal. Sí, mencionan los artículos 172 a 181 del nuevo Código Procesal Penal peruano, que es donde se regula la prueba pericial. Y antes de llegar a la sala de autopsias, está el trabajo en la escena, el levantamiento del cadáver. Fundamental. Es la primera actuación del equipo forense en el lugar donde se encuentra el cuerpo. Lo ordena el fiscal, aunque puede delegar en la policía o en el juez de paz en algunos casos. El objetivo: pues lo primero, comprobar que la persona está muerta. Luego, intentar determinar si la muerte parece natural, violenta o sospechosa. Estimar cuándo ocurrió, la data de la muerte. Y, por supuesto, buscar y recoger cualquier indicio o evidencia en el cuerpo y alrededor. Dicen que es como las 3/4 partes de la autopsia. Es una frase que refleja su importancia, sí. Una buena inspección y levantamiento en la escena es crucial. Y una duda que a veces surge: si se encuentran solo huesos, restos óseos, ¿se hace levantamiento? ¿Sí o no? Pues las fuentes indican que sí. El hallazgo de restos óseos humanos justifica un levantamiento de cadáver para iniciar la investigación. ¿Y qué pasa en situaciones de desastre, con víctimas múltiples? Ahí la identificación debe ser un caos. Es un desafío enorme. La clave, como bien dices, es la identificación. Para poder hacerla, es vital recoger información antes del desastre, si es posible, o de los familiares después. Son los datos ante mortem. ¿Qué tipo de datos? Pues de todo. Historias clínicas, registros dentales, muy importantes, radiografías antiguas, fotografías, muestras de ADN de familiares directos para comparar, todo lo que ayude a poner nombre a cada víctima. Entendido. Abordemos ahora algunos tipos de trauma más específicos que mencionan. Por ejemplo, caídas y precipitaciones. ¿Es lo mismo? No exactamente. Una caída es cuando te desplomas desde donde estás de pie, desde tu propio plano de sustentación. Te caes al suelo. Una precipitación es caer desde una altura significativa, caer por una ventana, un puente. Y las lesiones son diferentes. Sí, en las precipitaciones desde mucha altura, curiosamente las lesiones en la piel pueden no ser lo más llamativo. Lo más grave suelen ser las lesiones internas por la tremenda desaceleración al chocar contra el suelo. Fracturas múltiples, sobre todo en columna, pelvis, piernas, y lesiones muy graves en órganos internos. El cuerpo se para en seco, pero los órganos internos siguen moviéndose por inercia y se desgarran o chocan contra las paredes del cuerpo. ¡Qué imagen! Pasemos a un área muy delicada, la ginecoobstétrica forense. ¿Cómo se valora si un aborto ha sido causado por un golpe, por un traumatismo? Es una pericia compleja. Hay que valorar varias cosas. Primero, si hay una relación clara en el tiempo entre el golpe y el inicio de los síntomas del aborto. Segundo, si el tipo de golpe y dónde se recibió son compatibles con poder causar un aborto. No cualquier golpe lo provoca. Y tercero, si hubo síntomas continuos desde el golpe hasta que se produjo la expulsión. No vale un golpe hoy y un aborto 3 semanas después sin nada en medio.
¿Y hay alguna señal que indique claramente que un aborto ha sido provocado con instrumentos? Sí, un signo que se considera de bastante certeza es encontrar una perforación en el útero. Eso apunta directamente a una manipulación instrumental. Además, otro dato que señalan es que la hemorragia suele ser bastante mayor en un aborto provocado que en uno espontáneo. También se estudian los signos de parto reciente, o si alguien ha intentado simular o disimular un parto, ¿no? Efectivamente, son situaciones que también requieren una valoración médico-legal específica. Se menciona también la tortura y un protocolo, el de Estambul. Sí, el Protocolo de Estambul es la guía internacional de referencia sobre cómo documentar eficazmente la tortura y sus secuelas, tanto físicas como psicológicas. Es fundamental para que esas pruebas tengan validez legal. Los métodos físicos de tortura son muy variados, desgraciadamente. Pueden ser golpes, como la falanga, que son golpes en las plantas de los pies, Uf, arrancamiento de uñas, quemaduras de diferentes tipos, o aplicar electricidad, como con la picana eléctrica. La documentación debe ser muy rigurosa. y sobre el maltrato infantil, ¿hay algo característico? Sí, un hallazgo muy sugestivo del síndrome del niño maltratado es encontrar lesiones de diferente antigüedad en el mismo niño. ¿Cómo es eso? Pues que ves, por ejemplo, moratones recientes, que color violáceo, junto a otros que ya están cambiando a verde o amarillo, que son más antiguos, o radiografías que muestran fracturas en distintas fases de curación. Ese patrón de lesiones de distintas épocas sugiere que no son accidentes puntuales, sino un maltrato continuado en el tiempo. Qué terrible. Ya para ir terminando, nos quedan las lesiones por electricidad y fulguración. La electricidad industrial, la que tenemos en casa o en la industria, puede dejar una marca muy característica en el punto de entrada, la marca eléctrica, o marca de Jelinek. Suele ser una zona central blanquecina o grisácea, como hundida y dura, rodeada por un anillo pálido y luego otro anillo más externo rojizo y un poco elevado. ¿Y la fulguración? Eso es un rayo, ¿no? Puede causar la muerte instantánea por parada cardiorrespiratoria o daño cerebral masivo, y a veces, aunque dicen que es bastante infrecuente, deja en la piel unas marcas muy curiosas, con forma de ramas, como un dibujo de un helecho. Se llaman figuras de Lichtenberg. Figuras de Lichtenberg. Curioso nombre. Bueno, hemos hecho un recorrido tenso, ¿eh? Pero muy revelador por muchos aspectos de la medicina legal. Queda claro que es la ciencia intentando encontrar respuestas en situaciones a menudo muy duras. Exacto, y viendo un poco la perspectiva histórica que mencionan las fuentes, desde cómo se intuían algunas cosas en códigos antiguos, como el de Hammurabi, hasta las técnicas de hoy como el análisis de ADN, uno no puede evitar preguntarse, ¿qué será lo próximo? ¿Cómo van a cambiar esto las nuevas tecnologías que ya están aquí o a la vuelta de la esquina? Pensemos en inteligencia artificial analizando patrones complejos de lesiones, en análisis genómicos aún más profundos, en nanotecnología detectando trazas minúsculas, cómo transformarán la investigación forense. Y sobre todo, qué nuevos retos éticos y técnicos nos planteará esta búsqueda de la verdad cada vez más precisa en las huellas que deja un suceso. Es algo sobre lo que merece la pena reflexionar.